Vamos a Palacio de Gobierno, tenemos información. Listo para presidir desde allí la juramentación va a ser en patio de honor. Miren ustedes, sale el presidente de la República, Manuel Merino de Lama, acompañado de su esposa, ahora la primera dama. Vamos a conocerla más adelante. Ahí tenemos la primera imagen entonces de la pareja y toma posición el nuevo jefe del Estado, Manuel Merino de Lama, para comenzar con esta juramentación del gabinete de Antero Flores Arauz. Se han barajado varios nombres y ahora sí vamos a conocer quiénes van a dirigir cada ministerio. Allí los tenemos. Entonces, ahí están los nuevos rostros que componen el Ejecutivo en adelante hasta el 28 de julio próximo. Reconocemos algunos rostros, otros son nuevos, muy bien. Va a comenzar entonces esta ceremonia de juramentación. Ministerio de Relaciones Exteriores. Escuchemos. Resolución Suprema número 156-2020-PCM, Lima, 12 de noviembre de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores a la señora Franca Lorela Deza Ferreccio. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Manuel Arturo Merino de Lama, presidente de la República, Antero Flores Arauz Esparza, presidente del Consejo de Ministros. Señora Franca Lorela Deza Ferreccio, promete a la patria y a la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, prometo. Si así lo hicierais, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Felicitaciones. Ha asumido entonces de manera oficial el cargo de ministra de Relaciones Exteriores, canciller de la República, Franca Lorela Mesa Ferreccio, embajadora, y hasta hace poco se desempeñaba como jefa de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es licenciada en Relaciones Internacionales, académica diplomática del Perú, tiene un bachiller en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Lima, magíster en Derecho Internacional Humanitario también. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Walter Fernando Chávez Cruz. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Manuel Arturo Merino de Lama, presidente de la República, Antero Flores Arauz Esparza, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Walter Fernando Chávez Cruz, juráis por Dios y los santos evangelios desempeñar leal y firmemente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieras, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Walter Fernando Chávez Cruz es el nuevo ministro de Defensa. Se venía desempeñando hasta hace poco como asesor de la presidencia del Consejo de Ministros. En una oportunidad, él ha sido también jefe del gabinete de asesores de la presidencia del Consejo de Ministros. La propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve
nombrar ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor José Berley Arista Arbildo. Regístrese, comuníquese y publíquese. Manuel Arturo Merino de Lama, presidente de la República. Antero Flores Arauz Esparza, presidente del Consejo de Ministros. Señor José Berley Aristas Albildo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. José Berley Arista Arbildo es el flamante ministro de Economía y Finanzas, bachiller en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con 36 años de experiencia en la administración Ministerio pública, del Interior. fue presidente regional de Amazonas, Resolución viceministro de Hacienda, Suprema, director de la 159, Corporación Andina de Fomento y del Banco de la Nación. Asimismo, se ha Lima, desempeñado 12 como de director noviembre ejecutivo de 2020. del proyecto especial de los Juegos Vista la propuesta del Panamericanos señor presidente Lima del Consejo de 2019. Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor Gastón César Augusto Rodríguez Limo. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Manuel Arturo Merino de Lama, presidente de la República. Antero Flores Arauz Esparza, presidente del Consejo de Ministros. Señor Gastón César Augusto Rodríguez Limo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Interior que os confío. Por Dios y mi patria, por la sociedad que clama por seguridad y por los hombres y mujeres en actividad y en retiro de la gloriosa Policía Nacional del Perú, sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Gastón Rodríguez Limo, ministro del Interior. General en retiro de la Policía Nacional, fue ministro del Interior de abril a Ministerio julio de Justicia del y 2020. Derechos Humanos. Cuenta con más de 30 años Resolución Suprema, como oficial de la Policía número Nacional del Perú. Llegó a ser director de la Dirección -2020-PCM, Nacional de Orden y Seguridad Lima, del 12 de 2019 noviembre al de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos a la señora Delia Muñoz Muñoz. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Manuel Arturo Merino de Lama, presidente de la República. Antero Flores Arauz Esparza, presidente del Consejo de Ministros. Señora Delia Muñoz Muñoz, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Delia Muñoz Muñoz asume entonces la cartera de Justicia y Derechos Humanos, abogada y bachiller en letras por la Pontificia Universidad Católica, Ministerio de Educación. con más de 35 años de experiencia en el Perú y en el extranjero. Número Se ha desempeñado como procuradora pública especializada supranacional, jefa del Gabinete de Asesores de la Defensoría del Pueblo, jefa de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Fernando Antonio D'Alessio y Pinza. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Manuel Arturo Merino de Lama, presidente de la República. Antero Flores Arauz Esparza, presidente del Consejo de Ministros.
Señor Fernando Antonio D'Alessio y Pinza, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el encargo de ministro de Estado en el despacho de educación que os confío. Por los peruanos y una educación de calidad para todos. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Fernando D'Alessio asume entonces la cartera de Educación. Es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica. Ha sido presidente del Centro de Investigación para la Transformación y Modernidad Estratégica, profesor de la Universidad Ministerio de Miami. de Salud. Ha sido graduado también en programa de gestión avanzada de Harvard número Business School. 162-2020-PCM, Lima, 12 de noviembre del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de salud al señor Abel Hernán Jorge Salinas Rivas. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Manuel Arturo Merino de Lama, presidente de la República. Antero Flores Arauz Esparza, presidente del Consejo de Ministros. Señor Abel Hernán Jorge Salinas Rivas, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el encargo de ministro de Estado en el despacho de salud que os confío. Y por la memoria de Abel y por los millones de peruanos que sufren en esta pandemia, sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. El doctor Abel Salinas entonces asume nuevamente la cartera de Salud. Él ya se ha desempeñado como ministro de Salud. Ministerio de Agricultura y Riego. De abril del 2018 en el gobierno de Pedro Pablo número Kuczynski. 163, Formó parte del denominado Gabinete de la Reconciliación. Estuvo encabezado en esa oportunidad por Mercedes Arauz. Ahora forma parte de este gabinete que preside Antero Flores Arauz. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego al señor Fernando Hurtado Pascual. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Manuel Arturo Merino de Lama, presidente de la República. Antero Flores Arauz Esparza, presidente del Consejo de Ministros. Señor Fernando Hurtado Pascual, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el encargo de ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego que os confío. Por todos los agricultores del Perú. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Fernando Hurtado Pascual, ministro de Agricultura y Riego, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, es máster en Science Ministerio de del Trabajo Instituto y Promoción Tecnológico del de Empleo. Massachusetts. También es doctor en Ciencias Agrícolas de la Resolución Facultad de Ciencias Suprema Agrícolas número de Gambox en Bélgica. 164-2020-PCM. Fue director ejecutivo de la Lima, Dirección Ejecutiva de Ciencia y 12 de Tecnología noviembre de Alimentos en el 2020. Centro Nacional de Alimentación y Vista Nutrición. la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Juan Manuel Cosme Cheput Mur. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Manuel Arturo Merino de Lama, presidente de la República. Antero Flores Arauz Esparza, presidente del Consejo de Ministros. Señor Juan Manuel Cheput More, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar
leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Juan Manuel Cheput Moro, excongresista de la República, ya ocupado anteriormente la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo. Hasta hace poco se venía desempeñando como presidente de la Comisión Política del Partido Contigo. Lima, 12 de noviembre del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor Mario Alfonso Miranda Izaguirre. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Manuel Arturo Merino de Lama, presidente de la República. Antero Flores Arauz Esparza, presidente del Consejo de Ministros. Señor Alfonso Miranda Izaguirre, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de producción que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Alfonso Miranda Izaguirre es el nuevo ministro de la Producción, administrador de empresas de la Universidad de Lima y egresado del programa de alta dirección de la Universidad de Piura, con más de 30 años de experiencia profesional en el sector público. Se ha desempeñado como viceministro de Pesquería, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora María Magdalena Seminario Marón. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Manuel Arturo Merino de Lama, presidente de la República. Antero Flores Arauz Esparza, presidente del Consejo de Ministros. Señora María Magdalena Seminario Morón, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. María Magdalena Seminario Marón es la nueva ministra de Turismo y Comercio Exterior, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Piura, tiene un máster en Comunicación y Marketing Político en la Universidad de La Rioja, en España. Número 167-2020-PCM, Lima, 12 de noviembre de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Carlos Fernando Herrera Descalzi. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Manuel Arturo Merino de Lama, presidente de la República. Antero Flores Arauz Esparza, presidente del Consejo de Ministros. Señor Carlos Herrera Descalzi, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Carlos Herrera Descalzi, una persona muy vinculada al sector energético, ha desempeñado ya en varias oportunidades el cargo de ministro de Energía y Minas
tanto en los periodos de noviembre del 2000 a julio del 2001 y en julio a diciembre del 2011. También fue elegido decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú en 3 oportunidades. Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Augusto Raúl Valqui Malpica. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Manuel Arturo Merino de Lama, Presidente de la República. Antero Flores Arauz Esparza, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Augusto Raúl Valqui Malpica, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Por la juventud peruana, la democracia y la memoria impoluta de Haya de la Torre, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Augusto Valqui Malpica no es ajeno al cargo. Él ya ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones durante el primer gobierno de Alan García. Y saneamiento. Tiene estudios y experiencia. Resolución Suprema, ha sido elegido también como integrante de Lima, 12 de noviembre este gabinete del 2020. que preside Antero Flores Arauz. Tiene una licenciatura en Ciencias Económicas y Financieras en la Universidad Federico Villarreal. Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento a la señora Hilda Sandoval Cornejo. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Manuel Arturo Merino de Lama, Presidente de la República. Antero Flores Arauz Esparza, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Hilda Sandoval Cornejo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Hilda Sandoval Cornejo entonces asume de esta manera el cargo de ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, magíster en Administración Estratégica de Empresas, con 35 años de experiencia profesional. Ya se ha desempeñado como viceministra en la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento, esto entre octubre del 2012 y julio del 2014. Señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Patricia Liseta Teullet Pipoli. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Manuel Arturo Merino de Lama, Presidente de la República. Antero Flores Arauz Esparza, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Patricia Lisset Teullet Pipoli, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. La flamante ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Patricia Liseta Teullet Pipoli, es bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, tiene una maestría en Administración por la Universidad La Salle de México, y ha sido viceministra de Economía y viceministra de Desarrollo Social en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Ministerio de la Presidencia. Respectivamente, se ha desempeñado en diversos cargos directivos, como la Gerencia General de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. Estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado
En el despacho del Ambiente, a la señora Lisset del Carmen Rojas Sánchez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Manuel Arturo Merino de Lama, Presidente de la República. Antero Flores Arauz Esparza, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Lisset del Carmen Rojas Sánchez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho del Ambiente que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Asume entonces la cartera del Ambiente, una persona muy comprometida siempre con el desarrollo ambiental, política responsable en torno a este tema relacionado también a las energías renovables. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Cultura a la señora María del Carmen Angélica de Reparás. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Manuel Arturo Merino de Lama, Presidente de la República. Antero Flores Arauz Esparza, Presidente del Consejo de Ministros. Señora María del Carmen Angélica de Reparás, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Asume entonces la cartera de Cultura María del Carmen de Reparás Zamora, licenciada en Turismo y Hotelería con estudios de Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Gestión Cultural y Turismo por la Universidad San Martín de Porres. Ha ejercido cargos públicos como viceministra de Turismo, directora de Turismo de PROMPERÚ y jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de la Producción. Señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social al señor Teodoro Federico Ton Hurtado. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Manuel Arturo Merino de Lama, Presidente de la República. Antero Flores Arauz Esparza, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Teodoro Federico Ton Hurtado, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Federico Ton es el nuevo ministro de Desarrollo e Inclusión Social, licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en Administración de Negocios Globales. A continuación, por se Centrum. invitan a los señores ministros a acompañar al señor presidente de la República. Entonces ahí tenemos a los nuevos ministros del gabinete Flores Arauz. Son 18 despachos a los cuales ya ha juramentado todas las autoridades que hemos visto, y en esta ocasión en el patio de honor, una señal probablemente de transparencia que quiera dar Manuel Merino, el nuevo presidente de la República. Y así es como concluye esa ceremonia, con una fotografía de estilo, la foto en las escalinatas del Palacio de Gobierno. Allí están todos los integrantes entonces del nuevo gabinete ministerial y empiezan a trabajar hoy en Relaciones Exteriores. Fran Cadesa Ferexio, jefa de la Oficina Nacional de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí ha desempeñado el cargo. En Defensa está Walter Chávez Cruz, ex asesor de la PCM. En Economía asume José Arista, economista con 36 años de experiencia, expresidente regional de Amazonas también. Ha participado en un cargo en los Juegos Panamericanos, en el Ministerio de Hacienda también.
En el Ministerio del Interior vuelve Gastón Rodríguez, general en retiro de la Policía Nacional y exministro del Interior también desde abril hasta julio del 2020. En Justicia, Delia Muñoz. Allí todos saludan a la cámara, alzan la mano. Está en Educación Fernando de Alessio. En Salud, Abel Salinas, quien ha jurado por la memoria de Abel y millones de peruanos que sufren en esta pandemia. Ha sido la juramentación del nuevo ministro de Salud, Abel Salinas, quien asume una cartera que en estos momentos tiene una labor fundamental, que es la lucha contra la pandemia. En Agricultura y Riego está Fernando Hurtado Pascual. En Trabajo, Juan Cheput, excongresista. Miren, todos han posado frente a la cámara sin las mascarillas. Ahora se vuelven a colocar las mascarillas en este contexto de pandemia. Y seguimos entonces con la lista de los ministros que han asumido en el cargo. En producción está Alfonso Miranda, también ha estado en el Viceministerio de Pesquería, en la Sociedad Nacional de Industrias, en Mincetur, Mara Seminario, como ya lo había adelantado el premier Antero Flores Arauz. En Energía y Minas está Carlos Herrera Descalzi. También ha estado en el mismo ministerio antaño. El ministro de Transportes y Comunicaciones es Augusto Valgi, como nos adelantó nuestra compañera Maricé Vegas, quien esperaba muy cerca Palacio de Gobierno. En Vivienda se queda Hilda Sandoval. En el Ministerio de la Mujer está Patricia Teulet. En Ambiente, Lisette Rojas, quien sería una de las más jóvenes, según hemos podido ver durante esta juramentación en el patio de honor de Palacio de Gobierno. En Cultura, María del Carmen de Raparaz. E Inclusión Social, Federico